En las últimas horas antes del límite impuesto por Naciones Unidas respecto al retiro de Kuwait, Bagdad se preparaba para la guerra. Saddam Hussein apareció en televisión para asegurarle al pueblo de Irak que la victoria sería suya. Hablar de retirada sería castigado con la muerte. Usted es el nuevo líder del mundo árabe, le decían. Saddam habló de su estrategia. Los estadounidenses e ingleses, dijo, se apoyan en su tecnología, pero jamás luchan cuerpo a cuerpo. Jamás podrán ganar la batalla. La guerra del Golfo. Truenos y relámpagos, 15 de enero de 1991. A lo largo de Estados Unidos y de Europa se informaba sobre el término de la fecha límite. Muchos le temían a una larga y sangrienta guerra como la de Vietnam. Al amanecer, el presidente firmó la orden que llevaría a la guerra a la coalición. Estaba ordenando al pueblo entrar a una situación donde podrían perder sus vidas. La magnitud de esa decisión lo tenía muy preocupado. ¿Cuánto valía una vida? ¿Cuánto valían cientos de vidas, o 1 millar, o 10.000? Más tarde, le habló a James Baker sobre su temor de que el ejército quedara atrapado en otro Vietnam. El presidente dijo: les hemos proporcionado todo lo que nos han pedido. No hay nada que nos hayan pedido que no les hayamos proporcionado. Aún diciendo todo esto y aún reconociéndolo, él estaba comprometiendo a la nación en una guerra, y eso era una responsabilidad muy grande. 170 aviones de la coalición se preparaban para atacar. Se enfrentarían a modernas armas iraquíes, cientos de baterías con misiles y miles de armas antiaviones. Algunos estimados del Pentágono habían sugerido que 1 de cada 5 aviones durante el primer ataque podría ser derribado. Estábamos llenos de incertidumbre. Nuestra prensa nos había dicho que nuestros generales no eran tan hábiles, que nuestra tecnología no funcionaría y que nuestra juventud no estaba preparada. No lo creíamos, pero estábamos preocupados porque eso se había inoculado en la psicología de la nación. Vietnam era un fantasma que aún nos acompañaba. Los estrategas aéreos esperaban que los ataques fueran precisos y lo suficientemente poderosos para hacer que Irak se rindiera. Para empezar, el ejército que ocupaba Kuwait no sería tocado. En lugar de eso, los blancos estratégicos a lo largo de Irak serían destruidos. Imaginen a Irak como un cuerpo humano. ¿Qué pasa si le quita la habilidad de pensar, la habilidad de comunicarse con el resto de ese cuerpo? ¿Qué pasa si uno daña su espina dorsal? No puede funcionar, ¿verdad? Antes de que los aviones atacaran, una unidad conocida como Fuerza Normanda tuvo un papel crítico. La tripulación del helicóptero Apache había sido entrenada durante meses. Su misión: destruir en todas las costas 2 equipos de radares que le darían a Bagdad aviso oportuno de lo que iba a venir. 17 de enero de 1931. Era una noche sin luna. 8 helicópteros Apache cargados con poderosos misiles dirigidos hacia Irak. Este es el punto de vista de un piloto tomado con una cámara de video instalada en un helicóptero. Los buques de guerra no dispararían hasta estar a 12 kilómetros de las antenas de radar.
Bajamos la velocidad a 40 nudos, nos pusimos en línea al mismo paso para estar todos a la misma distancia del blanco. Y en ese punto ya no veía a través de mis gogles, sino de una pantalla de televisión que estaba frente a mí. Vi que el reloj llegaba a 0 y dije la palabra código. Tengo algo. Y en ese momento todos dispararon misiles y los apaches dispararon 2 misiles hacia el primer blanco. Segundo misil. Desde un rango de 6 kilómetros, cada grupo lanzó un rayo láser para guiar a los misiles. Los iraquíes tenían armas antiaviones, pero no podían ver o escuchar a los helicópteros. En la era de la computación, la guerra era como estar inmerso en un juego de video. Aún están ahí. Bien, dispárenle al que está a la izquierda. A ese, bien. Con el primer ataque de los misiles, realmente pudimos ver cierta actividad en el blanco. Estás en línea. ¡Fuego! Los soldados iraquíes corrían desconcertados. Bien, prepárense. Lo tengo. Ahí está. El ataque duró 4 minutos. Seleccioné mi arma. Tenía luces muy brillantes a mi izquierda y derecha mientras los misiles salían. La gente estaba corriendo alrededor del blanco. Por abajo de mis gogles podía ver las explosiones. Mi piloto de flanco estaba disparando su 30 milímetros. De ahí salían las luces. Tal vez 150 personas estaban en ese lugar. Imagino que no más de 10 o 20 pudieron sobrevivir al ataque. Ellos fueron los afortunados. 17 de enero de 1991, Wisconsin, Estados Unidos. En la costa, la Marina estadounidense se preparaba para lanzar docenas de misiles crucero. Pero los misiles no podían navegar sobre tediosos desiertos, así que fueron secretamente programados para volar sobre montañas de Irán y después dar la vuelta hacia Bagdad. 5, 0. Los iraníes no tenían conocimiento de esto. El comandante naval rezaba para que nada saliera mal. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego! Bajar a Teherán no habría sido una buena misión. Estábamos hablando de países vecinos que no queríamos que se unieran a la coalición. Jamás los hubiéramos usado en el conflicto y había mucha aprensión de que lanzáramos esos misiles y que después ellos se enteraran de lo que habíamos hecho. 7:58 de la mañana, Bagdad. En Bagdad, las armas empezaron a disparar. 10 bombardeos rápidos duraron unos minutos. Estaban diseñados para ser invisibles al radar. Pero para estar seguros, la Fuerza Aérea estadounidense empezó bombardeando al radar de Bagdad. Eso detuvo un poco el ataque. Las pantallas de los radares defensivos estaban anuladas, pero 3.000 armas antiaviones y 60 baterías de misiles disparaban salvajemente hacia el cielo. Esa noche llegaron órdenes de que respondiéramos como pudiéramos. Aun si esto significaba cerrar los ojos y disparar hacia el cielo. Estaba oscuro y los aviones se acercaban muy rápido. Y no tuvimos la capacidad de atacarlos con precisión. Y la orden fue, hagan una barricada de fuego como puedan. Al acercarse a bombardear, los pilotos vieron la tormenta de balas y de misiles explotando sobre la ciudad. Todos volaban hacia ella. Mientras volaba el avión, estaba siendo atacado por una explosión AAA. Y al mirar hacia atrás, era como una vieja película sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando se sentaban en la cabina de sus B-29 y volaban sobre Dresden. Dolson destruyó el sistema telefónico principal de Irak. Recuerdo haber mirado sobre mi hombro y decirme a mí mismo, es un milagro, no hay forma de que alguien me persiga. Pero su compañero estaba aún en el centro de la barrera de fuego.
Había fuego a mi alrededor, abajo de mí, por encima de mí. Hice mi carrera en la Fuerza Aérea para poder hacer esto y pensé, ahora estoy haciendo lo correcto. Lederman destruyó el principal tronco telefónico. Otro láser guió a una bomba hacia las instalaciones que controlaban las defensas aéreas de Bagdad. Otros pilotos destruyeron los ministerios gubernamentales y la torre principal de comunicaciones. Otro blanco, el palacio de Saddam, junto al lago. Lo que queríamos hacer era dañar sus posibilidades de comunicación y sus fuerzas preventivas. Y si eso significaba matarlo, así lo haríamos. Dios, fue un enorme relámpago el que vimos. Acaba de caer del cielo. Y creo, John, que ese relámpago destruyó las telecomunicaciones. Los periodistas de CNN hicieron un comentario para el mundo entero. 6 minutos después, los bombarderos se fueron y entraron los misiles crucero. Algunos destruyeron edificios gubernamentales. Otros arrojaron filamentos de carbono para reducir la pantalla del sistema eléctrico. El presidente y sus asistentes veían la guerra por televisión. Es uno de los momentos en que se tiene el sentido de lo que es la historia. Yo tenía el plan de la batalla en mi regazo y estábamos sentados viendo las noticias y estábamos viendo la batalla por medio de la CNN cuando anunciaron un par de minutos después que el primer radar había sido destruido desde la frontera y nos dieron informes de que había respuesta de los iraquíes en la parte sur del país y eso era peligroso. Con el ataque inicial terminado, un grupo de aviones de la coalición ya estaba por todo Irak. Cientos de aviones tomaron el aire. A pesar del éxito inicial, no se esperaba volver a tener ese marcador. Mientras se daba la batalla, Norman Schwarzkopf envió un mensaje a sus tropas. Soldados, marinos, oficiales y marineros. Esta mañana a las 0300 horas empezamos la operación Tormenta del Desierto. Mi confianza en ustedes es total. Nuestra causa es justa. Ahora, ustedes deben ser los truenos y los relámpagos de la tormenta del desierto. En ese momento los aviones estaban en el aire y se dirigían a sus blancos, sin saber cuál sería el resultado. Sabiendo que habíamos dado un gran paso y que la guerra había empezado y ninguno de nosotros sabía exactamente cómo iba a terminar, eso es un momento muy emocionante. Los bombarderos Tornado de la Real Fuerza Aérea habían sido cargados con bombas racimo, las JP-233, diseñadas para destruir carreteras. Esa noche los Tornado tenían solo el 4% del plan general, pero tenían una de las misiones más peligrosas: dejar caer bombas a 15 metros sobre las carreteras iraquíes. Volábamos muy rápido y volábamos muy bajo, y entramos a la zona de antiataque aéreo. Y luego llegaron los segundos más asombrosos que puedan imaginar, donde las JP-233 empezaron a caer. Y había luces alrededor de los aviones. Te sentías completamente desnudo. Si te imaginas todos esos disparos alumbrándote contra las defensas del enemigo y que eres lo único que hay en el cielo. Pero en breve tiempo estábamos del otro lado. Estábamos libres. Logramos pasar. No teníamos ningún hoyo. Y el alivio era palpable. Podías tocarlo. Tus palmas ahora las sentías. Solo de pensarlo, el alivio te salía por cada poro de la piel. Habiendo destruido las instalaciones defensivas, los aviones de combate de Irak no podían operar. Solo unos cuantos combatían en el aire. Nuestros aviones tenían órdenes de atacar, pero ¿a quién? El radar estaba destruido. El primer avión de combate iraquí de la guerra fue derribado. Vi que alguien me tenía como blanco. Era un avión de combate iraquí que quería encuadrarme y derribarme.
Así que recuerdo que lanzó un misil. Recuerdo haber visto la llama azul cruzando el cielo durante 3 o 5 segundos. Recuerdo haberla visto y después desapareció. Recuerdo haber pensado que mi misil le había dado, que había dado en el blanco y que él había caído, pero ¿qué era lo que seguía? Los aviones AWACS, los Boeing 707, estaban equipados con sistemas computarizados para ayudar a controlar la batalla. La coalición sistemáticamente atacaba la maquinaria de guerra iraquí, las fábricas que hacían armas químicas y biológicas, las plantas de misiles Ráfaga. En toda la noche, más de 200 blancos fueron destruidos. Las primeras 24 horas constaron de más ataques que todos los que se dieron en los años 1942 y 1943 durante la ofensiva de bombas combinadas en Europa. Esa noche marcó un nuevo punto en una contienda armada. Las bombas de precisión se convertían en una realidad. Solamente un piloto aliado fue muerto. En la Casa Blanca los políticos estaban eufóricos. La primera noche de la guerra, todo el mundo estaba, bueno, en el cielo. Todos vieron los proyectiles tener éxito. Las víctimas fueron casi nulas. Las tomas televisadas de las bombas indicaban las bombas lanzadas. Y algunos reporteros corrían diciendo que esto estaba por terminarse, y yo tuve que llamar a la oficina de prensa del Pentágono y decirles que callaran a esos tipos. Apenas había comenzado la guerra, no había sido un día de fiesta, esto nos iba a terminar después del primer corte a comercial. Antes del amanecer, la Real Fuerza Aérea atacó una base aérea cerca de Basra, la segunda ciudad iraquí. No teniendo tecnología como los estadounidenses, durante años habían entrenado para sorprender al enemigo volando bajo y rápido. No era una táctica que hubieran tenido la oportunidad de usar en una batalla moderna. Todo ardía en azules. Tal vez eran las 8 de la mañana, 8:30, y el cielo era azul, y se podía ver a 1500 kilómetros. Estábamos volando a tal vez 180 o 220 metros y como a 900 kilómetros por hora. Hubo una tremenda explosión y un relámpago, y las naves fueron golpeadas por un misil. Había algo azul sobre mi cabeza. De pronto el desierto estaba sobre mi cabeza y todo temblaba. El avión estaba temblando. Yo tiraba de la palanca y tiraba y no podía hacer nada. Lo que queríamos hacer en ese momento era salir porque estábamos cerca de lo que nos había embestido. Yo decía, afuera, afuera, y John decía, no sirve la palanca. Yo decía, tira, tira. Después me sujeté, empezamos a balancearnos en el tornado, tiré de la palanca y el avión se enderezó solo. Luchamos para controlar de nuevo el vuelo, por así decirlo. John dijo, estamos ardiendo. Le dije, sé que nos incendiamos. Y él dijo, no, mira hacia atrás, mira hacia atrás. Y recuerdo que miré hacia atrás y lo único que vi fue una ardiente bola naranja. Yo no podía ver hacia atrás del avión. Había una bola de fuego y el fuego se estaba extendiendo del eje de la aeronave hacia mí. Y pensé que ese avión no llegaría más lejos. Pedía el sistema de lanzamiento. Pasó medio segundo entre jalar la palanca y ser expulsados de la aeronave. Y ese medio segundo fue la vida entera. Luego, como si un enorme gigante te sujetara por los hombros y te tirara de ellos. Recuerdo que mi cabeza se fue hacia adelante. De pronto se abrieron las compuertas y estábamos en el paracaídas. Había un silencio de muerte y ahí estábamos aterrizando en el desierto de Irak. Entonces uno se da cuenta de lo enorme que es el desierto y de lo claro que es el cielo. Pasamos de ser modernos caballeros conduciendo aviones con misiles y tener la más alta tecnología a estar ahí destruidos anímicamente, a ser dos cuerpos tristes en el desierto. Después de 3 horas vimos a unos iraquíes viniendo hacia nosotros. Empezaron a dispararnos, trataban de matarnos. Empezamos a bajar, recuerdo que John me miraba mientras bajábamos y me dijo, ¿vamos a morir en este momento? Y no sé por qué, pero le dije que no, siempre hay esperanza. 17 de enero, Bagdad.
Saddam Hussein se movía entre algunas casas de seguridad en los suburbios. El bombardeo había sido destructivo, pero no había ocasionado la muerte de civiles como Saddam le informó a la opinión mundial. Su ex jefe de inteligencia dice que cuando le informó a Saddam de la situación, ardió su temperamento. Le dije, sé que Irak será destruido, le estoy diciendo la verdad. Saddam dijo, estos estadounidenses son técnicos, no soldados que pelean. Tienen la tecnología de su parte, pero eso no les ayudará a ganar. Saddam ya había planeado dónde contraatacar. Esa mañana, cuando vio a sus ministros, les ordenó una acción que creyó que rompería la coalición occidental y de los países árabes que atacaban a Irak. Algunas baterías escondidas en el desierto lanzaron misiles ráfaga contra Israel. Teníamos la capacidad y lo hicimos. Cuando uno es atacado por sus enemigos, uno ataca a sus enemigos. Es natural. 18 de enero de 1991, Tel Aviv. Los misiles ráfaga fueron disparados indiscriminadamente a lo largo de la capital de Israel. Saddam pensó que los israelíes se vengarían uniéndose al conflicto. Entonces los árabes de la coalición se negarían a pelear junto a Israel. La coalición se colapsaría y también la guerra. Muy pronto fueron lanzados más misiles. No me lo dijeron, yo los escuché. Corrí a mi casa para ir a nuestras instalaciones del Ministerio de Defensa y en el camino escuché más misiles en la zona de Tel Aviv. Ahora las fuerzas nucleares de Israel estaban alerta. 60 jets israelíes salieron a los cielos. Un radar preventivo mostró bombarderos iraquíes dirigiéndose a Israel. La Secretaría de Defensa estadounidense activó la línea de alerta con Tel Aviv. La represalia de Israel parecía inevitable. Imagina al presidente de Estados Unidos sentado mientras los misiles caen sobre Estados Unidos y diciendo no vamos a hacer nada. Esa sería una posición política inaceptable en cualquier gobierno. Creo que fue Cheney el que me llamó. Yo le informé de los golpes que habíamos recibido. No tenía duda de que Israel iba a entrar en acción. La pregunta era, ¿cuándo y qué tipo de acción? El ejército israelí informó de gas neurotóxico en los restos de uno de los misiles. Los israelíes se prepararon para lo peor. Sabíamos que teníamos un verdadero problema en ese momento, porque si Israel entraba a la guerra, eso sería un descanso para Saddam. Él quería provocar que Israel lo atacara para que la posibilidad de mantener unida a la coalición fuera algo muy problemático. Debo decir que es la forma más atrevida de conducir una entrevista. Ninguno de los últimos 8 misiles que lanzó esa noche tenían residuos químicos. El tipo de amenaza que estamos enfrentando. Después de algunas discusiones, Bagdad había decidido que los israelíes podrían responder a un ataque químico con armas nucleares. Acciones que es necesario disolver. Algunos de los misiles estaban llenos de residuos químicos, pero no fueron usados. Se habían mantenido escondidos durante la guerra. Nosotros no los usamos porque el enemigo tenía una fuerza superior. El hombre que decidió qué pasó después fue el primer ministro de Israel, Yitzhak Shamir. Él y George Bush no simpatizaban, pero ahora Bush le telefoneaba. Un molesto Shamir le dijo al presidente que si Estados Unidos no detenía los misiles, la Fuerza Aérea Israelí lo haría. Bush le dijo a Shamir, le pidió a Shamir que tratara de pensar lo que Israel no debería tomar ninguna acción militar, que eso sería nefasto para la causa de los aliados y que en un análisis final también sería muy perjudicial para la causa de Israel. Esta no fue una cálida, ni cercana, ni suave relación. Pero por un momento se comunicaron, y tal vez porque no eran amigos, ni había amistad, se podría decir que todo fue más fácil. Y fue algo directo y honesto, sin mentiras, sin engaños, pero siento que los dos lograron comunicarse. Creo que en este tipo de situación uno no debe jugar con las palabras. No es momento de discusiones diplomáticas ni debates. Y bueno, yo le expliqué que era muy difícil, señor presidente. Es muy difícil. No sé lo que nos depare el día de mañana,
Pero en este momento actuaremos de acuerdo a nuestros conceptos. Israel se convirtió en prioridad del presidente. 19 de enero de 1991. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos en esta guerra y a destruir las acciones que arteramente se han tomado desde esa zona. Y espero que esto sea muy reconfortante para los israelíes. Pero Norman Schwarzkopf pensaba que la Fuerza Aérea debería concentrarse en ganar la guerra, no en aplacar a los israelíes. Estaba furioso por la interferencia de Washington. Les llamó políticos de oficina, porque jamás habían luchado por una bolsa de papel. Como lo dije antes, creo que los misiles Ráfaga son militarmente insignificantes. Nadie en Israel ha muerto por uno de esos misiles. Murieron algunas personas por ponerse malas máscaras contra gas, pero nadie ha muerto como resultado de ellos. Desde todas las perspectivas, la mía, la del presidente y la estratégica, yo hacía lo correcto. Era vital mantener a los israelíes fuera del conflicto. Era necesario que supieran que hacíamos lo humanamente posible para evitar la amenaza de esos misiles. Cheney venció a Schwarzkopf. Las aeronaves empezaron a buscar en 44.000 kilómetros cuadrados de desierto 14 baterías móviles cargadas con misiles Ráfaga. No pudieron encontrarlos. Tampoco encontraron los convoyes que traían nuevos misiles. Nos traían los misiles en autobuses civiles. Les quitaban los asientos y luego ponían un misil a todo lo largo. Aun si el autobús fuera visto por un avión enemigo, sabíamos que el piloto asumiría que era un camión lleno de pasajeros. Pero había otro modo de cazar misiles Ráfaga. Las columnas SAS estaban peleando en el interior de Irak. Schwarzkopf destruía fuerzas especiales, pero 5 días antes el comandante de la SAS lo persuadió de hacer una excepción. Tenía que haber gente en tierra. El ojo humano no puede ser reemplazado por la tecnología. Estábamos bien armados. Teníamos gran fuerza. Teníamos todo el desierto como nuestro aliado para escondernos. Nos habían dicho en términos categóricos que nuestras prioridades del 1 al 10 eran los misiles Ráfaga, y solo esos misiles. Durante 43 días la SAS patrulló el desierto de Irak más cercano a Israel. Lo llamaron la caja de ráfagas. Esta es la única película de una columna SAS. Fue tomada con una cámara de un helicóptero estadounidense volando para recuperar a un prisionero. A partir de la llegada de la SAS, ya no hubo más lanzamientos desde la caja de ráfagas. Columnas como estas causaban pánico, destruyendo sistemas de radar, torres de microondas y cortando cables de comunicación. Y cuando veían convoyes de misiles, los atacaban. El 4 de febrero teníamos una columna que encontró un convoy de misiles. Destruyeron uno. El enfrentamiento duró solo 4 horas y media. El joven oficial finalmente llamó el 15 de febrero para avisar de otro blanco destruido. Aeronave llama Delta 21. Nuestra localización 33-1203 Norte, 04142 Este. Preparado. Una cámara en un jet estadounidense filmó a esta patrulla en acción. Lo tengo. Fuera bombas. Buen tiro. Los hombres de la SAS en tierra guían a las aeronaves que identifican blancos para los láser que a su vez guían a las bombas. Fuera bombas. Bien. Estaba en el blanco, pero vimos que eran fuerzas aliadas. 8 vehículos en campo abierto, 500 metros norte y oeste. Tu blanco original eran 3 baterías más vehículos asociados por una luz quemante. ¡Bombas fuera! ¡Fuera bombas! Pero era un desierto enorme. Los iraquíes respondieron a los ataques como este, moviendo los lanzacohetes lejos de la caja de ráfagas.
Ya los tienes. Vámonos a casa. Estados Unidos había proporcionado misiles Patriota a Israel y Arabia Saudita lanzaba misiles Ráfaga. En el cielo sobre Tel Aviv y Riyadh se combatía con misiles del exterior. Los Patriota se acercaban lo más que podían y detonaban, llenando el cielo de fragmentos de granada. En Israel, los Patriota se convirtieron en símbolo de resistencia, aplacando la presión para que Israel se uniera a la guerra. Los Patriota van 41 a 42. 42 misiles Ráfaga enviados, 41 interceptados. Veo como un honor estar aquí, estar en casa con hombres y mujeres que construyeron los misiles Patriota. Estamos muy orgullosos de ustedes. Pero el Pentágono hablaba de muertes cada vez que un Patriota estallaba cerca de un Ráfaga. Los oficiales de inteligencia inglesa no creían en esos números, y tampoco los israelíes. En el suelo de Tel Aviv, el ejército israelí analizaba el daño cada vez que un ráfaga caía sobre la tierra. Lo que descubrían debía mantenerse en secreto para no darle esperanzas a Saddam Hussein. Cuando conocí al presidente Bush en Washington, entramos en una discusión porque él estaba convencido de que los patriotas estaban haciendo un gran trabajo. Le dije que tal vez la posibilidad de intercepción sería de un 20%. Sí, era en serio, y le dije que por cada 10 ráfagas los patriotas podrían interceptar 2. Pero en retrospectiva yo estaba exagerando el caso. Tal vez ninguna ráfaga fuera interceptada por ningún patriota. Los Patriota luchaban por interceptar misiles que viajaban 6 veces a la velocidad del sonido. Quizá no es un mito que los Patriota ayudaran a mantener a Israel fuera de la guerra, pero la mayoría de los Ráfaga cumplieron su cometido. Solo después de la guerra el Pentágono tuvo conocimiento de las limitaciones de los Patriota. El Patriota era un sistema de defensa por aire diseñado para derribar aviones, no misiles. Les recuerdo a todos mis amigos de los Estados Unidos que piensan que tenemos defensas contra los misiles Ráfaga, que no es así. Tel Aviv fue acosado con misiles Ráfaga disparados desde el oeste de Irak. Misiles nuevos eran puestos en lanzacohetes a lo largo de los caminos del desierto. Los hombres de la SAS no los encontraban. Una patrulla de 8 hombres fue codificada como Bravo 2-0. Bravo 2-0 fue designada a internarse 300 kilómetros en Irak por helicóptero para realizar una cuidadosa observación, con la esperanza de ver lanzacohetes móviles llenos de misiles y comunicarlo a la base para llamar a las aeronaves de la coalición. La ruta principal no estaba asfaltada. Era un sistema de rastreo. Cuando miré había 2 armas antiaviones S-60. Teníamos al enemigo justo encima de nosotros. Era media tarde del segundo día y empezamos a escuchar cabras viniendo del norte. Y luego escuchamos a un joven venir y gritarle a sus cabras. Sus ojos se desorbitaron. Sabía que algo andaba mal y fue directamente hacia las armas, gritando y disparando. Empacamos todo nuestro equipo y empezamos a salir de nuestro escondite, y en hora y media ya éramos presa de una fuerza militar local y hubo un tiroteo. La única forma de poder salir era siendo agresivo y seguir adelante. Y seguimos 15 o 20 metros disparando y moviéndonos. Y ellos empezaron a retirarse. Toda tu vida pasa frente a ti. Sabes el daño que pueden hacerte. Y es cuestión de hacer el miedo a un lado y seguir adelante. Las personas lloran, gritan, suplican, porque creen que tú vas a matarlos, que vas a ejecutarlos. Son conscriptos. Ellos no querían nada de esto. Primero escuchamos que Bravo 2-0 estaba en problemas cuando recibimos un mensaje por radio. No sabíamos qué había salido mal. Aterrizamos los helicópteros y podíamos ver más hacia el sur de lo que ellos estaban. La patrulla se había dispersado. McNabb guiaba a un grupo de 5 hombres. Empezó a nevar. Era claro que si el clima no nos mataba,
el enemigo lo haría, y estábamos continuamente comprometidos por esas cabras. Toda la tierra estaba llena de personas con cabras, así que tomé la decisión de que robaríamos un vehículo esa noche y nos iríamos a la frontera. McNabb y sus 4 hombres hicieron eso. Pero cerca de la frontera, en una serie de tiroteos, 2 murieron. Los otros eran perseguidos. Decidí esconderme en un alcantarillado a 4 kilómetros de la frontera de Siria. No sabía lo que pasaría, pero era tan caótico todo que era lo mismo estar metido en la inmundicia. Cuando salí era la primera vez que veía el día. Era un hermoso día soleado y uno podía ver Siria, uno podía ver la tierra de Siria. Y de pronto me sentí muy frustrado porque estaba a punto de caminar sobre esa tierra cuando fui capturado. Entretanto, los otros 3 miembros de la patrulla empezaron a caminar hacia Siria. El frío mató a un hombre. Otro fue capturado. El tercero llegó a la frontera. Era de noche. Empecé a moverme alrededor de un edificio. Un hombre salió, estaba como a 200 metros. Me vio y me escondí atrás de un montículo. Después 2 sujetos empezaron a caminar. Pude engañarlos y los dejaba pasar, así que pasaron por encima de mí. Tomé al primer tipo con una navaja. El segundo corrió, peleamos, caímos al suelo y terminó con el cuello roto. La noche anterior, cuando empezó el colapso, sabía que estaba muy cerca de morir. Necesitaba agua. Había una granja de cabras y llegué hasta ahí. Un joven salió y me dio la bienvenida. Le pregunté si estaba en Irak. Él dijo que en Siria. Me señaló hacia donde estaba Irak y entonces sentí que ya estaba a salvo. El bombardeo a Irak continuó. La Real Fuerza Aérea estaba teniendo una guerra difícil. En los primeros días, ellos habían sufrido 1/4 del total de las bajas. La vida de las tripulaciones restantes podía medirse en semanas. Perdimos 3 tripulaciones en las primeras 4 noches, desde mi propio destacamento de 24 tripulaciones y más allá. Realmente, si las estadísticas continúan a esta velocidad y las pérdidas continúan a esta velocidad, entonces serán las últimas. En 24 o 25 días se irán las últimas tripulaciones. Ustedes podrían ser desde luego la última tripulación en salir. Cualquier razón que se pudiera dar después de la guerra, la verdadera de por qué esas aeronaves fueron derribadas es que volaban a un nivel muy bajo, por una razón o por otra. Pudo ser porque volaban casi a ras del piso o porque fueron localizadas por su bajo nivel de vuelo. Y entonces uno dice, ¿era necesario? ¿Es algo que debió hacerse? Y la respuesta era, no, no era necesario. El comando estadounidense admiraba a ese hombre, pero había dudas sobre sus tácticas. Hubieran cancelado felices las misiones aéreas contra las aeronaves que los iraquíes no tenían la intención de usar. Las tripulaciones también sugirieron un cambio de tácticas, pero eso no sucedió. En una sola petición se iba a impactar toda la estrategia de la Real Fuerza Aérea. Como resultado de eso, hubo una gran reticencia de hacer un cambio. No nos permitieron hacer ese cambio. A los comandantes del lugar les prohibieron hacerlo. Hay daños severos en una ala. Solo después de perderse otro tornado, y con interrogantes severas hechas por los Estados Unidos, los ataques a ras de suelo se cancelaron. Creo que fue desafortunada la intervención del Ministerio de Defensa en las tácticas. No la política, no la estrategia de guerra, pero sí las tácticas empleadas en la guerra. De nuevo los bucaneros, reemplazos de tornados, salieron para el Golfo. Llevaban equipo láser designado a los blancos desde grandes altitudes. Fue un excelente blanco. Pronto trabajaron en equipo enviando láseres para dirigir las bombas. ¡Malvado! Una semana en la guerra, y los estrategas aún pensaban que bombardeando Irak lograrían una victoria decisiva. Mucha de la fuerza aérea iraquí había sido destruida en tierra. La coalición controlaba los cielos y también los bombardeos. Puentes,
Plantas eléctricas, de comunicación, todo fue destruido. Pero Saddam no se retiraba de Kuwait. Estaba determinado a repeler el bombardeo. Él dijo, no es problema. Podemos reconstruirlo todo, aún la moral del pueblo. Uno podía sentir la tristeza, la ansiedad y desaliento del cuerpo político estadounidense. Cielos, ya pasó una semana, ¿por qué no se termina? Tal vez las cosas no van bien. ¿Qué estamos tratando de hacer? Y no teníamos un escenario para explicar lo que tratábamos de hacer. Así que fui a ver al secretario Cheney y le dije, tenemos que hacer algo porque estamos perdiendo a la opinión pública. Urge que tomemos decisiones. 23 de enero de 1991. El miedo de que la opinión pública estadounidense se tornara contra la milicia, como ocurrió en Vietnam, influenció el pensamiento de Powell durante la guerra. Las relaciones públicas eran el segundo frente de guerra. Como medida de efectividad de cómo lo estamos haciendo en la campaña aérea, quiero decir estas dos cosas. Están en clave para que ustedes puedan realmente saber de lo que estoy hablando, porque no quiero que los iraquíes sepan de lo que estoy hablando, pero créanme, confíen en mí. Oficialmente Saddam no era un blanco. Pero los aliados lanzaron 260 misiones contra los lugares donde pensaron que podía estar escondido. Después, espías informaron que Saddam dormía en casas privadas, cambiando de lugar cada noche. Uno tal vez no encontraba dónde había estado, o no sabía dónde estaba. Pero lo que necesitábamos saber es dónde iba a estar, porque había que perpetrar el ataque. Y si no era así, casi era una misión imposible. Pueden encontrarlo extraño, pero el presidente de la República de Irak a veces se trasladaba en taxi a lo largo de la ciudad. Es extraño, pero cierto, que Saddam también usaba una vagoneta para moverse en la ciudad. Esas eran las medidas a las que recurría. La Fuerza Aérea siguió buscando. Estas tomas son algunas de las misiones más increíbles de la guerra. Saddam estaba adentro de una casa rodante conocida también como Vinibago. Desde que lo vi sentado en una vagoneta, las perseguimos con furia. Tratábamos de encontrarlas. Cuando veíamos una, dos o tres, las atacábamos tan pronto podíamos. 25 de enero de 1991. Los soldados iraquíes en Kuwait abrieron una pipa para llenar de petróleo el Golfo. El objetivo era destruir las plantas de desalación que proveían a Arabia Saudita de agua potable. Saddam quería provocar una guerra en tierra e infligir desgracias a la coalición de Occidente. Las plantas de desalación continuaron trabajando y un bombardeo cortó el flujo de petróleo. Si los iraquíes querían una guerra en tierra, tendrían que atacar. Saddam ordenó a sus fuerzas moverse hacia la abandonada frontera saudí en la ciudad de Kafji. Saddam dijo, capturen a 4 o 5 mil hombres estadounidenses, ingleses o franceses. Los usaremos como escudos humanos. Los ataremos a nuestros tanques e invadiremos los muros de petróleo sauditas. Si hacemos esto, los jets aliados no atacarán. Podemos estar seguros de esto. 28 de enero de 1991, frontera kuwaití. Esa noche la Armada estadounidense envió un avión espía en una rutina de vuelo sobre las posiciones iraquíes en el sur de Kuwait. Envió imágenes televisivas a un camión estacionado en el lugar. Por Dios, ¿qué está sucediendo aquí? El ataque iraquí a Kafji había comenzado. La ciudad estaba indefensa. Había sido evacuada el primer día de la guerra después de que los iraquíes invadieron Kuwait. En el control del helicóptero los pilotos esperaban órdenes de atacar, pero las órdenes jamás llegaron.
Estábamos en línea con nuestras oficinas centrales para dejarles saber lo que ocurriera. Empezamos a pensar muchas posibilidades porque no nos dejaban aterrizar esos vehículos. Adivina qué tan cerca. No, es más cerca. 22 y 53 horas. Cruzaron la frontera. Entraron a Arabia Saudita. El rey Fahd se va a molestar. El bebé Fahd se va a molestar. Durante hora y media observaron el avance iraquí. En las oficinas de la Fuerza Aérea, la guerra había entrado en una rutina. La rutina no incluía un ataque iraquí. ¿Dónde está nuestro aire? Esto es ridículo. Un bombardeo no pediría un mejor blanco que ese. ¿Por qué el avance iraquí no fue detenido en Khafji? Una pregunta simple y directa. Merecía una respuesta similar. No era el mejor día para la Fuerza Aérea. Los iraquíes ocuparon Khafji. No sabían que combatientes estadounidenses estaban escondidos en la ciudad. Uno de los equipos más reconocidos estaba comandado por Chuck Ingram. Lawrence Lentz comandaba el otro. Tenía reunido al grupo y dije, hemos estado practicando algunos de nosotros por 5 años para jugar en el gran juego, y ahora de pronto tenemos la oportunidad. Creo que debemos quedarnos, y estuvieron de acuerdo. Ustedes ahí son las únicas personas, ustedes y otro equipo de sus amigos en algún lugar de la ciudad, y ustedes saben que eso es el punto donde no hay retroceso. Preparados, misiles en línea. Que salga ese misil. Bagdad anunció la gran victoria. Pero al amanecer del día siguiente, la artillería estadounidense estaba en posición. Las fuerzas que tenían en Khafji dieron radioinstrucciones precisas de hacia dónde deberían dispararse las armas. Cuando finalmente disparé la artillería, fue la mejor sensación del mundo. Todo lo que hacíamos era hablar de peligro cercano, lo cual significaba que estaba tan cerca que algo podría golpearnos en lugar de golpear al enemigo. A cada momento que estaban en la ciudad, temían ser descubiertos. Los iraquíes estaban muy cerca de capturarnos. Habían estado dentro de nuestro edificio por lo menos un día. Podíamos ver sus cabezas, y si queríamos, hasta podíamos escupirlos. 2 días después, las fuerzas sauditas se reagruparon para retomar su ciudad. El ataque les costaría 19 muertes. Tal vez 100 de iraquíes murieron en la ciudad. Entretanto, los ataques aéreos destruían 2 divisiones iraquíes desesperadas tratando de llegar a Khafji. Al norte de la ciudad, un sobreviviente que más tarde desertó recuerda miles de muertos y escenas de carnicería. Teníamos miedo. Podíamos ver la muerte a nuestro alrededor. Veíamos personas con las que acabábamos de hablar, gente que conocíamos, personas con las que convivíamos, heridas, muriendo. No había nada que pudiéramos hacer por ellas. No podíamos llegar hasta ellas. No podíamos salvarlas o ponerlas a salvo. Durante meses, Saddam había dicho que el pelear en tierra sangraría a la coalición y se retractaría de su resolución. Pero el intento de apoderarse de Khafji fue una amarga lección respecto a lo que la Fuerza Aérea podía hacerle a un ejército que había renunciado al control en el aire. Saddam se volvió tenso y ansioso, aunque trataba de disimularlo. No tenía descanso. No era porque le importaran las víctimas, más bien lo habían exasperado. Los ataques sobre Bagdad continuaban. Bombas por la noche, misiles durante el día. Los misiles usaban el hotel donde se hospedaban periodistas extranjeros como un bastión final antes de ir tras sus blancos. Los prisioneros de la coalición ahora estaban presos en Bagdad.
Este personaje me miró los dientes. Uno sabía que algo iba a pasar, pero también tenía uno la esperanza de que no fuera así. Era tal vez algo estúpido. Lo estaban haciendo por reírse, pero no había nada que uno pudiera hacer. Y de hecho lo que hizo fue conseguir unas pinzas o algo parecido y me sacó algunos dientes. Yo estaba luchando y estaba gritando y él decía, esta es una demostración de lo que podemos hacer. ¿Realmente crees que vamos a ayudarte? Vamos a dejarte morir. No tenemos ningún problema al respecto. Ellos me levantaron y me golpearon con un tacón o una bota en mis rodillas. Yo me colapsé de nuevo y me levantaron de nuevo. Me levantaban y me golpeaban, me levantaban y me golpeaban. Y más tarde, en algún lugar me dijeron, ¿eres piloto o marino? ¿Eres piloto o marino? Y yo dije, piloto. Tuve que hablar. No podía detenerlos. Y ahí te das cuenta de que eso es la violencia. Tienes una sensación desesperada de fracaso y de que les has fallado a todos. ¿Tienes algún mensaje? Te estoy hablando. Pensé que todos creerían que era un traidor y que todos verían que les había fallado. Y mi última imagen fue que mi familia me estaría viendo. Guy y Tony, los amo. Alguien me despertó y me dijo, vamos a ejecutarte o puedes ir a la televisión. Y tenía que elegir entre salir en la televisión o morir. Esta guerra debe terminar para que volvamos a casa. No estoy de acuerdo en la guerra contra Irak. Y esa fue, creo, la última vergüenza. Todo lo demás parecía insignificante. Estar sentado frente a una cámara de televisión y desaprobar a tu país, por decirlo de alguna manera. En este día en particular, no voy a mostrarles una fotografía del hombre más afortunado de Irak. Mantengan los ojos en esa cruz. Miren ahí, miren justo en esa cruz. La superioridad de la coalición era incuestionable, pero los aviones se alejaban de los blancos. Y ahora en su espejo retrovisor. Más tarde, en enero, llegamos a la parte más baja de la lista, y uno de esos blancos que antes no habíamos podido alcanzar porque no era la primera prioridad, era un búnker en Al-Firdos, en el área de Bagdad. 13 de enero de 1991, Arabia Saudita. 2 bombarderos fueron asignados a atacar ese blanco. Días antes, un espía en Bagdad informó que inteligencia iraquí estaba usando ese búnker. 13 de febrero, Bagdad. Entramos y pudimos ver dónde habían dado los misiles y vimos cómo sacaban cuerpos. El búnker era un refugio público. Había un olor a humedad y a cenizas. Había humo por todos lados. Arriba del agua había heces y carne. Carne quemada, eso era lo que había quedado. 204 personas, muchas mujeres y niños habían muerto. Los refugios eran los únicos lugares con agua corriente y electricidad. Así que cada noche muchas familias se reunían ahí. El búnker que anoche fue atacado era un blanco militar, un centro de comando y control que daba instrucciones directamente a la maquinaria de guerra iraquí, camuflajeado para evitar ser detectado, pero bien documentado por nosotros como blanco militar. Se estaba muy lejos de llegar al final de la lista de centros de control y comando. De hecho, recuerdo cuando Buster y yo estábamos en el auto dirigiéndonos a nuestra reunión con el general Schwarzkopf para hablar de los blancos y destruirlos en 2 días. Hablábamos de que al concluir eso empezaríamos con los blancos marginales en el área de Bagdad. Perdí a mi esposa y a mis hijos. ¿Es eso justo? Nadie pregunta, nadie dice nada. ¿Qué es lo que sucede?
De momento nos preguntamos si de hecho había algún tipo de táctica de propaganda, si esas personas eran kurdos y Saddam Hussein los había matado y luego había puesto ahí sus cadáveres fabricándolo todo. Pero era obvio, lo estaba usando como un refugio camuflado. Si los aliados hubieran sabido de los civiles, el refugio no habría sido bombardeado. Pero el Pentágono siempre ha insistido en que el servicio de inteligencia iraquí, que monitoreaba disidentes, también usaba ese edificio. Bagdad niega esto. Wafik al-Samarai dice que él visitó el refugio. Parte del refugio era usado por el servicio de inteligencia. Había muchos grupos, pero sobre todo eran personas que trabajaban en el llamado Departamento de Asuntos Técnicos. Ellos entraban y salían del búnker con frecuencia. En una ocasión, el propio Saddam estuvo ahí. Es como cuando la realidad llega a las pantallas, a las salas de las personas que ven televisión. Es como un juego de video de guerra. Tal vez no debería ser así. Parecería que Schwarzkopf muestra los resultados del bombardeo a puentes, limpio como una cirugía. Ese día vimos la amarga realidad. El golpe al búnker de Al-Firdos nos trajo un gran problema de relaciones públicas. Detuvo por día y medio todo lo que estábamos haciendo mientras le prestábamos atención a ese hecho. Y después de eso yo llamé al general Schwarzkopf y hablamos de eso. Le dije, Norm, claramente hicimos lo que creímos correcto, pero estaba lleno de civiles. Tenemos que ver la lista de blancos con más cuidado y tenemos que ver qué estamos haciendo con la propia Bagdad. No habíamos derribado todos los blancos en Bagdad, pero yo hacía preguntas como, ¿por qué estamos bombardeando las instalaciones de Baad por octava vez? ¿Creemos que aún hay alguien en ese lugar? ¿Por qué estamos desperdiciando misiles de millones de dólares? La campaña de bombardeo había enervado a Irak, pero Saddam aún estaba en el poder y sus tropas aún en Kuwait. Era claro que la Fuerza Aérea sola no podría ganar la guerra. ¿Cuántos bombardeos más en Bagdad, causados por Saddam Hussein, se necesitarían para que sacara sus tropas del desierto? Seamos realistas. Si quisiéramos recuperar Kuwait, y si quisiéramos hacer lo que las Naciones Unidas nos encargaron que hiciéramos, tendríamos que ir por tierra y recuperarlo. Saddam Hussein no desalojaría las trincheras ni la zona donde estaba. Así que habría que enfrentarlo por tierra y sacarlo. Medio millón de soldados estadounidenses, ingleses, franceses y árabes en tierra, moviéndose hacia sus posiciones finales. El ataque por tierra para liberar Kuwait daría comienzo en 11 días.